será hoy el principal escenario de la reunión que congregará a los movimientos y sectores sociales afines a la Mesa de Unidad. Durante la cita, este colectivo de oposición definirá su agenda de cara a los comicios del año 2017. Una de las propuestas que habló el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, previo al encuentro, es el de priorizar una mayoría legislativa que garantice la independencia de los poderes del Estado y termine con la expedición de leyes cuestionadas. Sobre temas de candidaturas para los comicios presidenciales aún no habría acuerdos. Y bueno, también en la oposición está la Unidad Popular. Tengo aquí a Giovanni Tariguana, que es director nacional de esta organización política. Muy buenos días y bienvenido. Quisiera empezar, antes de hablar de su posición frente a la unidad, que hagamos una evaluación de los últimos 9 años de este gobierno, que pues se celebraron con bombos y platillos este fin de semana. Se defendió nuevamente todos los alcances, el desarrollo y los logros, digamos, en general, en el campo de la salud y la educación, como los principales quizás que ha recogido este gobierno durante estos 9 años de trabajo. ¿Cuál es la posición de la Unidad Popular frente a estos temas? Sí, muy buenos días. Bueno, han sido prácticamente otra década perdida. Han sido 9 años de correazos contra el pueblo. Y podemos enumerar varios factores sociales. En la actualidad, más del 53% de la población económicamente activa no tiene empleo o tiene un empleo inadecuado. Más de la mitad de la fuerza laboral no tiene empleo fijo. Hay una ola de despidos que afecta a cientos de miles de ecuatorianos y que eso preocupa a los hogares, efectivamente. Los sueldos y salarios han perdido capacidad adquisitiva. Basta ver la diferencia entre la canasta básica y el salario mínimo vital. Apenas este año se elevó en $12, una cosa realmente pírrica. Eso significa 40 centavos diarios. Con eso no avanza para comprar el trabajador ni siquiera una libra de arroz, que está por los 50 centavos. Eso habla de un fracaso económico, pues pese a que hemos tenido la mayor producción petrolera de la historia por los altos precios, una gran recaudación de impuestos que los financia fundamentalmente el pueblo, no la gran empresa, sin embargo no se ha creado empleo. Esa es la principal deuda que tiene este gobierno. Pero adicionalmente nos está dejando recontraendeudados. A propósito de que el presidente dice que cuando no hay empleo hay que utilizar la tarjeta de crédito. Y hoy resulta que se ha triplicado la deuda pública. Los ecuatorianos, si hacemos la división per cápita, nacemos debiéndole a la deuda pública o externa $2.000 cada uno de los ecuatorianos al nacer. Es decir, volvemos a los mismos establecimientos de la larga noche neoliberal. Es decir, hay una deuda con el pueblo. Vemos el tema de educación. 50.000 maestros no tienen nombramiento, están efectivamente sin estabilidad, chantajeados por el gobierno. 500.000 jóvenes no tienen cupo en las universidades. Se están cerrando escuelas en los sectores rurales y campesinos, las escuelas bilingües. Es decir, el saldo es negativo por parte de la Revolución Ciudadana. Pero sin embargo, pues también está comprobado que este es el gobierno que más ha invertido en el sector de educación y está también pues visto que también ha invertido muchísimo dinero en la salud. Pero, digamos, ¿cuál es la evaluación y cuál es el resultado? No se puede negar que han invertido en infraestructura, que hay nuevas escuelas, que hay las escuelas del milenio, pues se ha hecho ese esfuerzo de hacer algo más o bastante más que los gobiernos anteriores. Bueno, en el caso de educación no se ha cumplido a estas alturas. Debemos estar en el 6% del Producto Interno Bruto según manda la Constitución. Y no estamos sino en el 3.5%, que en términos porcentuales es lo mismo que invertían los gobiernos de la llamada partidocracia. Pero el tema también es calidad de inversión. ¿Se ha invertido en la capacitación de los docentes? ¿Se ha invertido en un modelo educativo? ¿Se han abierto nuevas universidades? Hay un despilfarro en el tema de IACHEC. Mientras las universidades públicas, en este mismo año, 14 universidades fueron rebajadas el presupuesto. Es decir, hay un contrasentido. Pero además, en el tema de la obra pública, una de las cosas que está pendiente es una fiscalización. Vamos a ver el costo de las carreteras. Se dice que son de las más caras del mundo. Es decir, hay una deuda. Nosotros decimos, eso sí, ha habido una política donde la creatividad del presidente se ha expresado en las mismas recetas del Fondo Monetario. Estamos sobreendeudados con China. Ahí sí se paga puntualmente. Han comenzado a pagar a la OXI cuando se decía que era traición a la patria. Se han pagado los bonos Global 15, que también decían que eran ilegítimos, y se ha vuelto a pagar. Es decir, para eso hay plata. Para la educación, para la salud, para generar empleo, ahí sí no existe. Para todo lo demás, la Mashicar.
Bueno, claro, pero no pagar, por ejemplo, la deuda, los bonos, habría sido mucho peor, ¿no? Los efectos en la economía y finalmente en el bolsillo directo de los ecuatorianos. Es decir, tal vez no hay una posición de priorizar el pago de la deuda, pero por un, digamos, mal manejo económico o un fracaso del modelo económico, ya no les quedó más remedio. Bueno, es evidente que en todos estos años, si uno revisa el presupuesto general del Estado, siempre el pago de amortización de la deuda y el pago, en este caso los global, han sido superiores a la inversión en educación, en salud, en el sector agropecuario. Es decir, aquel discurso por el cual votamos millones de ecuatorianos de que había que priorizar la vida sobre la deuda, no se ha cumplido. Y hoy estamos regresando, lamentablemente, por este fracaso económico, a el Fondo Monetario Internacional. De cuestionadores de esa política neoliberal que sacrificó al pueblo ecuatoriano durante 30 años, hoy el gobierno de Rafael Correa comienza a ser un borreguito que cumple a pie juntillas las recetas del Fondo Monetario. Pero ¿y no le parece en este punto de la economía que mejores condiciones ofrece el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en cuanto al cobro de intereses, que la China? Es que en este momento tenemos que elegir entre el menos peor. No creo que esa sea la disyuntiva. Efectivamente, hay falta de transparencia y una entrega de la riqueza natural a China. La soberanía, parece que el gobierno quiere convertirnos en una provincia china. Pero tampoco la salida es volver al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál sería la salida? La salida es que la riqueza nacional se recupere para los ecuatorianos. Por ejemplo, alternativas. No más impuestos al pueblo, pero cero evasión. Hay 2.800 millones de dólares de evasores según el Servicio de Rentas Internas. Y esos no son los tenderos, no son los profesionales, son los grandes grupos oligárquicos. La revisión inmediata de los contratos petroleros. Hoy mismo estamos pagando un promedio de extracción del petróleo en $39, cuando la cotización de nuestro petróleo estaba bajo los $25. Es decir, eso es totalmente lesivo, debe revisarse y recuperarse. No debemos recuperar los campos petroleros que ahora graciosamente, creativamente, el gobierno está entregando, como el campo Auca, las joyas de la corona. Esa es una política antinacional. Y debemos invertir esos recursos que recuperemos del combate a la corrupción, de declarar una moratoria de la deuda externa por lo menos 5 años, de recuperar los contratos petroleros en la producción. El sector público oriente esa inversión no en obras de relumbrón, sino en una alianza con los sectores productivos, medianos y pequeños, que son los que generan empleo. Necesitamos darle una respuesta a la gente, no como dice el presidente, que pretende que todo se resuelve con una tarjeta de crédito. Sí, bueno, para poder llevar adelante esta y cualquier otra propuesta, se está planteando la necesidad de hacer una unidad. Los grupos de izquierda también han planteado la necesidad de hacer una unidad. ¿Cuál es su posición frente a la unidad que se está formando hoy y que se presenta hoy en Cuenca, por ejemplo? Bueno, nosotros partimos de un hecho. Es necesario una nueva política, un nuevo gobierno. El 2015... el pueblo ecuatoriano ya derrotó a Rafael Correa. Él no será más presidente en el 2017. Huérfano de apoyo popular, está preparando sus maletas para Bélgica. Ojalá se quede a responder. Y en función de eso, nosotros somos partidarios de presentar una alternativa que surja precisamente de las fuerzas democráticas y de izquierda. En función de eso, Unidad Popular está planteando que nos sentemos. Vemos con muy buenos ojos que el colectivo unitario de organizaciones de trabajadores, de indígenas, han planteado la construcción de un programa de gobierno. Porque no se trata de unirnos por unirnos, se trata de unirnos con una visión de un Ecuador diferente, de un Ecuador donde se resuelvan los problemas. Se ha planteado que la necesidad de hacer una unidad tiene que ser alrededor de un proyecto que se ponga a pensar en el país y que deje de lado las ideologías. Es decir, por ejemplo, para mantener la dolarización no se necesita ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Creo que todos podrían estar de acuerdo en que hay que encontrar fórmulas para mantener la dolarización y proteger la economía de los ecuatorianos. Y así muchísimas otras que se podrían poner sobre la mesa. ¿Ustedes estarían dispuestos a formar parte de una unidad, digamos, mucho más fuerte y grande, que deje de lado estos intereses particulares de cada organización para desarrollar un proyecto que piense en el país? Nosotros creemos y somos fiel partidarios de una unidad amplia, de todos los que queremos el cambio. Pero ese cambio tiene que tener un norte. No podemos salir de Guatemala para ir a Guatepeor. El tema, decíamos, del Fondo Monetario. Hay quienes creen que la salida es esa, nosotros pensamos que no. No se trata de volver al pasado, ni al pasado que hoy representa Rafael Correa,
ni ese pasado neoliberal que nos negó tantos derechos. El tema es pensar en el futuro, y hay temas económicos, sociales, de libertades. Es necesario recuperar la vigencia de los derechos y libertades. Ahora mismo se estableció... En eso todos están de acuerdo también. Pero veamos también las credenciales. Es necesario, en todo caso, buscar alternativas que nos unifiquen para construir un Ecuador diferente, con soberanía, recuperando la riqueza nacional, con derechos de los trabajadores. Ahora vemos quienes están, algunos de la oposición del gobierno, están teniendo el mismo discurso: flexibilización laboral, tratados de libre comercio, la primacía del mercado. Son salidas que nosotros vemos serían remedios peor que la enfermedad. Hoy hay condiciones para efectivamente, en este aprendizaje de 10 años, donde el pueblo ha resistido, donde el pueblo fue capaz de darse una constitución, ahora es necesario que el pueblo, sin confiar en caudillos, sin confiar en gente que traiciona, efectivamente pueda construir una alternativa. Unidad Popular cree que eso está en las fuerzas democráticas y de izquierda. Perfecto, muchísimas gracias, Giovanni, por estar esta mañana aquí con nosotros exponiéndonos su posición.